Hola, ¿cómo están? Bueno, no quería dejar pasar más tiempo para acercarles el video con esta devolución sobre el segundo parcial. Felicitarlos a todos porque han aprobado. Fue un éxito, muy feliz de los resultados. Bueno, ¿qué me gustaría decirles? En primer lugar, que aprovechemos estas semanas para prepararnos lo mejor posible para tercer año y después el último paso en la carrera, que va a ser la preparación del trabajo final. Como sugerencia para el futuro, aquellos que entregaron partes en blanco, no deberían entregar en blanco. Piensen que todo es parte de la imagen que ustedes proyectan como futuros profesionales. Traten de dar siempre, yo sé que hay mucho para estudiar, muchas obligaciones, todos tenemos muchas obligaciones. Traten por favor de no entregar en blanco. Más que nada porque es la oportunidad que tenemos de confirmar si hemos entendido o no ciertos temas de la cursada. Dejarlo en blanco y que por una cuestión matemática lleguemos al final regular y me queda ese hueco de la teoría, el hueco va a quedar para siempre, porque en tercero se verán los temas de tercero, pero los temas de segundo ya pasaron. Y les puedo asegurar que en el trabajo final van a tener que integrar los temas de toda la carrera. Por eso les decía que, aunque vayan a rendir final regular, aprovechemos estas semanas que tenemos para consolidar los temas que hemos visto en segundo año y que son troncales, estructurales para la carrera. En el final, tanto regular como libre, va a haber un encargo de traducción. El encargo de traducción lo tenemos que tomar como una guía para nuestras decisiones. El encargo de traducción nos va a marcar el estilo, el tono, nos va a indicar qué tipo de terminología, según el grado de especialización, tenemos que elegir. Después algunos detalles que no dejan de ser importantes. Más que no dejan de ser importantes, no deberíamos preocuparnos a esta altura, y si todavía son un problema, hay que tomarlo con seriedad. Por ejemplo, las mayúsculas. A esta altura no tendríamos que preocuparnos por las mayúsculas, y ante una duda o una decisión que a ustedes les parezca que puede generar cierta controversia, siempre lo mejor es documentarse y dejar justificada la decisión. Fuentes de referencia son obligatorias, por más que la consigna pida o no pida. No quiero ser cargosa, pero como futuros profesionales tienen que acostumbrarse a siempre citar bajo normas APA las fuentes de referencia que han usado para darle sustento a sus decisiones. Sobre lo que va a ser el final regular, bueno, les estoy contando que va a ser solo una traducción, pero en esa traducción lo que les pido es que se tomen el tiempo para aplicar todo esto que hemos estado viendo en segundo año y que ustedes sientan el avance que han tenido, que sea el resultado de todo lo que han trabajado a lo largo de este cursado. Las decisiones importantes, por ejemplo, no voy a traducir esta sigla, no, la voy a dejar como está, hay que justificarla, aunque no lo pida la consigna. ¿Por qué? Porque quizás ustedes consideran que no hay que traducirla porque en este campo temático y según el grado de especialización del texto, no es necesario traducirla. Bueno, pero ese es su criterio. ¿Y qué pasa si no es tan clara la línea entre el grado de especialización o no? Y si la persona que está corrigiendo o el cliente no coincide. Entonces, mejor es argumentar en dos líneas, como siempre les digo, no hace falta escribir mucho, pero que quede asentado que no fue algo aleatorio o me lo pasé por alto, no me di cuenta y lo dejé así. O sea, que quede constancia que es un trabajo bien hecho, pensado y que no se decidió no traducirla y no fue una omisión, sino que fue una decisión. Si ustedes no justifican esas decisiones que son controversiales, se pueden llegar a tomar como un error en el final. Entonces, para que eso no suceda, para que no sean perjudicados en la nota, una recomendación sería ese tipo de decisiones que les parece que pueden estar sujetas a una controversia, que generalmente son las siglas y las mayúsculas o alguna terminología muy específica. Ese tipo de cositas, que serán 2 o 3 en la traducción, no cuesta nada justificar por qué lo hicieron.
En cuanto al estilo, una recomendación, traten de no abusar de las notas al pie, porque rompe el ritmo de lectura y la invisibilidad que buscamos por parte del traductor se empieza a perder. Fundamental, entrenarnos en la detección de problemas. Si no detectamos problemas, no los vamos a poder resolver, por lo tanto van a seguir en la versión final de nuestro trabajo. Algo que todos deberían repasar, no importa si rinden final regular o libre, este año, segundo año, no lo pueden terminar si no tienen en claro esto, los procesos o estrategias de traducción. Una vez que uno detecta el problema, a qué estrategia recurre o a qué proceso recurre, o procedimiento, mejor dicho, vamos a corregirlo acá, procedimiento. ¿A qué procedimiento, a qué estrategia de traducción recurre para resolver el problema que detectó? Y reitero, si no lo detecto no lo puedo resolver y por lo tanto así va a quedar. Por un lado tenemos calco, préstamo, traducción literal. Son recursos, son procedimientos, son estrategias. Bien, el calco, el préstamo y la traducción literal son herramientas para el análisis a posteriori, descriptivo. No son estrategias que uno aplica para resolver un problema. El calco en algún momento resolvió un problema para un traductor y después quedó lexicalizado. Entonces, cuando uno habla de préstamo, calco, y empezamos a analizar balompié, fútbol, y si está escrito con U o con doble O, si es un neologismo. Bueno, esas son decisiones que ha tomado algún traductor en algún momento, que en ese momento fueron una estrategia de traducción para resolver ese problema, después quedó lexicalizado y nosotros lo repetimos. Y podemos hacer un análisis a posteriori si eso fue un calco o un préstamo, pero no estamos aplicando una estrategia para resolver un problema. Si no hay problema, no estamos aplicando una estrategia. Esto es simplemente un análisis descriptivo a posteriori. Lo mismo sucede con la traducción literal. La traducción literal no es una estrategia, es un análisis a posteriori de que, bueno, no hubo grandes cambios, pero no detectamos un problema, no lo resolvimos, no hay una estrategia. Sí puede ser una estrategia cuando la usamos a propósito para generar un efecto. Imaginen un titular que por algún motivo ustedes quieren hacer una traducción literal que quizás suena rara en el texto meta, pero lo hacen a propósito para buscar un efecto. Entonces hay una traducción literal usada a propósito para causar un efecto. Transposición, modulación, equivalencia y adaptación. La transposición, ustedes saben que son los cambios en las categorías gramaticales. Traten de no caer siempre en el mismo ejemplo cuando tengan que sacar ejemplos. No usen siempre el adverbio terminado en ly o no usen siempre el gerundio. Traten de ver algunos otros casos. Modulación. Hay muchos casos de modulación. Habría que repasar un poquito la teoría porque en el parcial, cuando bajemos, algunos citaron modulación por inversión de términos, pero no, el ejemplo que sacaron no se condice con lo que es la modulación por inversión de términos. La equivalencia, que es una modulación fijada cuando ya está lexicalizada, y la adaptación, que se usa para llenar un vacío cultural. La explicitación, la expansión, la reducción. Explicitación, cuando es necesario aclarar algo porque si no el lector meta no lo va a entender. Entonces, no es que tengo una palabra y para traducirla usé 2 o 3, entonces como usé 3 en vez de una, eso es una expansión. No, una expansión es cuando tengo que agregar algo que no estaba en el original y que si no lo agrego, el lector meta no va a entender. Pero si ustedes tenían el verbo en inglés, stare, y en la versión en español van a poner mirar fijamente o sostener la mirada, eso no es una explicitación, no están explicitando, están haciendo una expansión lingüística. En vez de usar una palabra, usaron 3, está bien, sí, matemáticamente hay más palabras, es una expansión lingüística, pero no es una explicitación, ¿sí? La expansión lingüística también la podríamos poner dentro de lo que es el análisis descriptivo. No era un problema, no hay ningún problema en traducir el verbo stare, mirar fijamente, sostener la mirada, eso no es un problema. Entonces, si no hay un problema, no hay una estrategia.
Lo mismo sucede con la reducción lingüística. Había 3 palabras y en la versión meta usé solamente 2 o 1. Usé menos palabras, está bien, hice una reducción lingüística, pero si no había un problema para resolver, tampoco hay una estrategia. Compensación. La compensación sería el resultado final de este juego de pongo, saco, transposición por aquí, modulación por allá, explicitación, en otra parte hice una reducción. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todo puesto en la balanza, tiene que quedar compensado. A eso apuntamos en nuestra redacción, en nuestra traducción, en nuestro texto meta, a que quede compensado, que haya un equilibrio en estos más y menos que vamos haciendo en el ejercicio de la traducción. También van a hacer uso de recursos lingüísticos como la sinonimia y algunas otras estrategias que hayan visto en Introducción a la Traducción o en Traducción Literaria. Bueno, no quería terminar este ciclo sin hacer esta revisión. Esto lo tienen que tener clarísimo, no importa si van a final regular, final libre, esto es uno de los puntos fundamentales del segundo año y lo tienen que tener claro. Pensamiento reflexivo. No se abracen a ningún autor, no se casen con ninguno. López-Guy o López-Guix, como se pronuncie, es francés, me dicen que la X no va. Bueno, este autor cuando habla de la modulación habla del cambio en el punto de vista. Está bien, suena bien, pero la realidad es que si lo analizamos, cambio en el punto de vista no ayuda mucho esa frase en lo que es la definición de la modulación. Entonces, si ustedes no la pueden sustentar, no les cierra, no la pueden argumentar, no tiene sentido en el ejemplo que están usando, no la pongan. Textos paralelos. No hay que olvidarse porque este es uno de los recursos más útiles en la traducción técnico-científica. Después, a continuación, les saqué algunas frases que en el parcial optaron algunos por traducirla de una forma o de otra. Me detengo en 2 o 3 nada más. Por ejemplo, acá, algunos pusieron fibra dietaria, fibra alimentaria o fibra dietética. La realidad es que las 3 son posibles. Si uno hace una búsqueda en Google, yo acá les pongo en números los resultados, por un lado sabemos que las 3 son posibles. ¿Podríamos inclinarnos por fibra dietética porque es la que tiene más apariciones? Sí, pero este es un primer análisis en cuanto a la cantidad. Pero después tenemos que hacer un análisis cualitativo, es decir, según el grado de especialización del texto y sabiendo que los 3 son posibles, ¿cuál es el más apropiado para nuestro trabajo? Que no tiene por qué ser el que tiene más apariciones. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta al momento de trabajar con el encargo de traducción. Según nuestro encargo de traducción y sabiendo que los 3 son posibles, ¿cuál es el más acertado según el grado de especialización del texto? Esto tiene que ver con la clase tutorial número 1 y la tipología textual, el receptor, el emisor, etc. Lo pueden seguir leyendo, después acá tengo algo sobre complejos nominales, que sería la clase tutorial número 2. Traten de ser consistentes en sus traducciones, por ejemplo, el mismo término, traducirlo de la misma forma, sobre todo cuando es parte de la terminología específica. Bueno, cuidado con los nombres de las organizaciones, citas y referencias, algunos tienen que repasar un poquito ahí. Las justificaciones y las explicaciones, no se olviden que tienen que estar redactadas. Les dejo algunos ejemplos. Modulación por inversión de términos. Este es un ejemplo que estaba en el parcial, el que pongo acá abajo. Lo que dice el manual de López-Guy es que la modulación por inversión de términos es aquella en la que un término se convierte en su opuesto. Por ejemplo, health insurance se convierte en seguro de enfermedad. Entonces, ¿ven cómo hay una oposición entre health y enfermedad? Bueno, eso es modulación por inversión de términos. No cambiar el orden de las palabras. Acá les dejo un extracto de uno de los parciales. No se olviden siempre de considerar al lector meta, el encargo de traducción. Ese es nuestro puntapié inicial, el encargo de traducción. Terminología, les dejo acá algunos ejemplos que saqué de los parciales. Bueno, y en síntesis, felicitarlos, muy bueno el rendimiento. Espero que
que los finales también sean así exitosos. Les recuerdo una vez más que tenemos todavía algunas semanas por delante, y no quiero dejar de recordarles una vez más que hay temas fundamentales de segundo año que pertenecen a segundo año y que si bien los van a seguir aplicando en tercero y en el trabajo final, el momento de internalizarlos y de aprenderlos es ahora, ¿sí? Así que cualquier consulta que tengan, los invito a que usemos estas últimas semanas. Por ejemplo, ¿qué sería fundamental? Tomen como punto de partida las 4 clases tutoriales: tipología textual, complejos nominales, interferencia lingüística, terminología. Eso vieron acá, en esta materia. La parte teórica de procedimientos o estrategias de traducción la trabajaron en traducción literaria y la aplicaron en técnico-científica, pero eso también es el ABC de segundo año. Así que cualquier duda, cualquier consulta, los invito por favor a que usemos los foros en estas últimas semanas. Seguramente en la última semana les voy a subir algún videito. Hoy la verdad no estaba muy presentable, hago lo que puedo, así que bueno, espero que anden bien. Muy buena semana, que inicien bien, éxitos, si les quedan todavía algunos parciales o finales por ahí dando vueltas. Y bueno, chicos, nos queda muy poquitito, ¿sí? Nos estamos viendo. Cariños para todos.